Objeto. SCP-194. Gracias por su cooperación. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-194 está contenido en una unidad estándar de contención de vehículos anómalos. Descripción. SCP-194 es un bote de remos pintado de rojo, diseñado para albergar a 2 personas. Anexos 194-A, 194-C. Documentación sobre SCP-194-Z. Anexo 194-A, clasificación. Euclid. Anexo 194-B, procedimientos especiales de contención. El objeto actualmente designado como SCP-194 está contenido en un mausoleo de hormigón situado en un cementerio de Nueva Orleans, cuya ubicación se incluye en el archivo adjunto 194, loca. El mausoleo debe ser chequeado por posibles daños o deterioro una vez cada 30 días. Todo efecto de reestructuración de la realidad de SCP-194 que parezca repercutir en el espacio exterior del mismo debe ser comunicado al equipo de contención. Debido a los efectos de SCP-194-Z sobre la designación SCP-194, la documentación provisional sobre SCP-194-Z se hará presente en forma de varios anexos en la designación SCP-194 provisional. Toda clasificación secundaria se asignará en orden alfabético inverso, por ejemplo, SCP-194-Z, y todos los anexos se designarán alfabéticamente, en lugar de numéricamente, por ejemplo, anexo 194-A. Esto es para evitar el conflicto con la documentación aplicada a la designación SCP-194. A pesar de los cambios a la designación de SCP-194, los anexos 194-A a 194-C describen la verdadera naturaleza de SCP-194-Z, y permanecerán sin modificaciones independientemente de otras ediciones. Anexo 194-C, descripción. SCP-194-Z se refiere a un fenómeno que afecta a la designación SCP-194. Varios objetos están asignados a la designación SCP-194 en distintos momentos, causando que el archivo SCP-194 sea alterado basado en el objeto afectado. Solo se puede asignar un objeto a la ranura SCP-194 en cualquier momento, lo que provoca alteraciones retroactivas menores para facilitar la contención de cada objeto en custodia de la Fundación. Cabe destacar que la mayoría de los objetos afectados asignados a la designación SCP-194 no son de naturaleza anómala. Anexo 194-D. Grabación de seguridad. La siguiente es una transcripción de la grabación de seguridad 139, DC, 732, el 23 de abril de 2019, en el sitio 139. No se grabó ningún vídeo relevante, únicamente audio. Hey. Oh. Hey. Así que, el martes. Surgió algo. Bueno, está bien, ¿te gustaría? ¿Sabes? Estoy muy ocupada estos días, lo que hace un poco difícil, ya sabes. Ser social. Así que, lo aprecio. Al igual que, te aprecio, mi compañero de trabajo, queriendo socializar conmigo, como compañeros de trabajo, fuera del trabajo, pero a veces simplemente no va a suceder. ¿Lo entiendes, verdad? Bueno, quiero decir, supongo que pensé. Somos compañeros de trabajo, Gart. Tenía la impresión de que esto iba a ser una charla amistosa después del trabajo. ¿Y tus mensajes? Oh, yo solo estaba jugando, ya sabes, era. No, no lo era. Disculpa, Laura, ¿tienes un segundo? Sí. Anexo 194-E. Registro de pruebas. Objeto. SCP-194. Gracias por su cooperación. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-194 está contenido en un casillero de objetos anómalos estándar. Descripción. SCP-194 es un caballete de artista, con 4 pinceles en una pequeña taza sujeta a su lado. Anexos 194-A, 194-C. Documentación sobre SCP-194-Z. Anexo 194-A, clasificación. Euclid.
Anexo 194b, Procedimientos especiales de contención. El objeto actualmente designado como SCP-194 está contenido en un mausoleo de hormigón situado en un cementerio de Nueva Orleans, cuya ubicación se incluye en el archivo adjunto 194, loca. El mausoleo debe ser chequeado por posibles daños o deterioro una vez cada 30 días. Todo efecto de reestructuración de la realidad de SCP-194 que parezca repercutir en el espacio exterior del mismo debe ser comunicado al equipo de contención. Debido a los efectos de SCP-194-Z sobre la designación SCP-194, la documentación provisional sobre SCP-194-Z se hará presente en forma de varios anexos en la designación SCP-194 provisional. Toda clasificación secundaria se asignará en orden alfabético inverso, por ejemplo, SCP-194-Z, y todos los anexos se designarán alfabéticamente, en lugar de numéricamente, por ejemplo, anexo 194-A. Esto es para evitar el conflicto con la documentación aplicada a la designación SCP-194. A pesar de los cambios a la designación de SCP-194, los anexos 194-A a 194-C describen la verdadera naturaleza de SCP-194-Z, y permanecerán sin modificaciones independientemente de otras ediciones. Anexo 194-C, descripción. SCP-194-Z se refiere a un fenómeno que afecta a la designación SCP-194. Varios objetos están asignados a la designación SCP-194 en distintos momentos, causando que el archivo SCP-194 sea alterado basado en el objeto afectado. Solo se puede asignar un objeto a la ranura SCP-194 en cualquier momento, lo que provoca alteraciones retroactivas menores para facilitar la contención de cada objeto en custodia de la Fundación. Cabe destacar que la mayoría de los objetos afectados asignados a la designación SCP-194 no son de naturaleza anómala. Anexo 194-D. Correos electrónicos relevantes. Para Richard G. D. Recursos Humanos. Asunto. Queja. Este correo es para informarle de que se ha presentado una queja personal contra usted por su comportamiento reciente. Se requiere que se presente en nuestra oficina en los próximos 7 días. Por favor, responda a este correo electrónico con al menos 3 fechas y horarios en los que esté disponible para una reunión de 1 hora. Gracias por su cooperación. Para Richard G. D. Supervisor de Seguridad del sitio 139. Asunto. Preguntas. Hola, estoy enviando este correo electrónico en relación con una reciente auditoría de los registros de autorización para SCP-194. Parece que usted, o alguien con sus credenciales, pudo haber utilizado sus credenciales para acceder a SCP-194. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina inmediatamente. Gracias por su cooperación. Jr. Para Richard G. D. Director de Personal. Asunto. Aviso. Debido a los recientes acontecimientos, me gustaría informarle que será transferido al sitio 402, a partir del próximo viernes. Por favor, resuelva todos los asuntos pendientes antes de esta fecha. Las respuestas a este correo electrónico no serán respondidas. Gracias por su cooperación, Jim. Anexo 194-E. Registro de operaciones de campo. Objeto. SCP-194. Gracias por su cooperación. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-194 está contenido en un casillero de objetos anómalos estándar. Descripción. SCP-194 es una pelota de voleibol de tamaño reglamentario. Anexos 194-A, 194-C. Documentación sobre SCP-194-Z. Anexo 194-A, clasificación. Euclid. Anexo 194-B, procedimientos especiales de contención. El objeto actualmente designado como SCP-194 está contenido en un mausoleo de hormigón situado en un cementerio de Nueva Orleans, cuya ubicación se incluye en el archivo adjunto 194, loca. El mausoleo debe ser chequeado por posibles daños o deterioro una vez cada 30 días. Todo efecto de reestructuración de la realidad de SCP-194 que parezca repercutir en el espacio exterior del mismo debe ser comunicado al equipo de contención.
Debido a los efectos de SCP-194-Z sobre la designación SCP-194, la documentación provisional sobre SCP-194-Z se hará presente en forma de varios anexos en la designación SCP-194 provisional. Toda clasificación secundaria se asignará en orden alfabético inverso, por ejemplo, SCP-194-Z, y todos los anexos se designarán alfabéticamente, en lugar de numéricamente, por ejemplo, anexo 194-A. Esto es para evitar el conflicto con la documentación aplicada a la designación SCP-194. A pesar de los cambios a la designación de SCP-194, los anexos 194-A a 194-C describen la verdadera naturaleza de SCP-194-Z, y permanecerán sin modificaciones independientemente de otras ediciones. Anexo 194-C, descripción. SCP-194-Z se refiere a un fenómeno que afecta a la designación SCP-194. Varios objetos están asignados a la designación SCP-194 en distintos momentos, causando que el archivo SCP-194 sea alterado basado en el objeto afectado. Solo se puede asignar un objeto a la ranura SCP-194 en cualquier momento, lo que provoca alteraciones retroactivas menores para facilitar la contención de cada objeto en custodia de la Fundación. Cabe destacar que la mayoría de los objetos afectados asignados a la designación SCP-194 no son de naturaleza anómala. Anexo 194-D. Datos insertados. El 23 de abril de 2019, el documento SCP-194 experimentó un período de flujo acelerado, antes de volver a su estabilidad habitual. El siguiente texto se encontró en un documento digital insertado en el archivo SCP-194. SCP-194. Nota. Querida Laura, todavía me gusta si quiero que pase algo entre nosotros. Sé que crees que no me importa y que no pienso en la gente, pero de verdad que sí. Y me importas más que nada. Para probarlo, voy a hacer algo para ti. Un collage de todas las cosas increíbles sobre ti, para demostrar que eres una persona única y asombrosa. Anexo 194-E. Mensaje de texto. Nunca va a suceder, Gart. Toma tu mierda y déjame en paz. Por favor. Por favor, no me hagas tomar medidas drásticas. Anexo 194-F. Registro policial. Caso. 194,173. Sujeto. Richard G. Fecha. 22 de agosto de 2016. Oficial en escena. Carter, Harem. Incidente. El sujeto entró en un centro comercial alrededor de las 11 de la mañana y entró en la tienda departamental Sears. Alrededor de las 12 del mediodía, se vio al individuo salir corriendo de la tienda, siendo perseguido por un miembro del equipo de seguridad de la tienda. El oficial Carter aprehendió al sospechoso, que llevaba joyas, artículos de arte y una pelota de voleibol en su persona. El sospechoso no pudo proporcionar pruebas de su adquisición, fue retenido para ser interrogado en la oficina de seguridad de la tienda. Medidas adoptadas. El sospechoso ha recibido una citación judicial para las 11 de la mañana del 9 de febrero de 2016. Como fue cooperativo con los oficiales, el sospechoso no fue puesto en custodia. Anexo 194-G. 194, loca. Objeto. SCP-194. Gracias por su cooperación. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-194 está contenido en un archivo informático estándar. Descripción. SCP-194 es un documento con varias ecuaciones matemáticas y símbolos escritos en él. Anexos 194-A, 194-C. Documentación sobre SCP-194-Z. Anexo 194-A, clasificación. Euclid. Anexo 194-B, procedimientos especiales de contención. El objeto actualmente designado como SCP-194 está contenido en un mausoleo de hormigón situado en un cementerio de Nueva Orleans, cuya ubicación se incluye en el archivo adjunto 194, loca. El mausoleo debe ser chequeado por posibles daños o deterioro una vez cada 30 días. Todo efecto de reestructuración de la realidad de SCP-194 que parezca repercutir en el espacio exterior del mismo debe ser comunicado al equipo de contención.
Debido a los efectos de SCP-194-Z sobre la designación SCP-194, la documentación provisional sobre SCP-194-Z se hará presente en forma de varios anexos en la designación SCP-194 provisional. Toda clasificación secundaria se asignará en orden alfabético inverso, por ejemplo, SCP-194-Z, y todos los anexos se designarán alfabéticamente, en lugar de numéricamente, por ejemplo, anexo 194-A. Esto es para evitar el conflicto con la documentación aplicada a la designación SCP-194. A pesar de los cambios a la designación de SCP-194, los anexos 194-A a 194-C describen la verdadera naturaleza de SCP-194-Z, y permanecerán sin modificaciones independientemente de otras ediciones. Anexo 194-C, descripción. SCP-194-Z se refiere a un fenómeno que afecta a la designación SCP-194. Varios objetos están asignados a la designación SCP-194 en distintos momentos, causando que el archivo SCP-194 sea alterado basado en el objeto afectado. Solo se puede asignar un objeto a la ranura SCP-194 en cualquier momento, lo que provoca alteraciones retroactivas menores para facilitar la contención de cada objeto en custodia de la Fundación. Cabe destacar que la mayoría de los objetos afectados asignados a la designación SCP-194 no son de naturaleza anómala. No se tiene evidencia de que exista una conexión entre estos artículos y se desconoce cómo llegaron a estar bajo la custodia de la Fundación. Todos los objetos asociados exhiben altos niveles de inestabilidad dimensional. Anexo 194-D. Informe de reconocimiento, extracto. Los agentes de campo, designados Zulu Niner y Bravo Delta, fueron enviados al cementerio de Nuestra Señora del Arrepentimiento en la parroquia de Orleans debido a una señal de radio que emanaba del lugar, adjunto, anexo 194-G. Al momento de llegar, los agentes encontraron abierto el mausoleo del informe adjunto. En el interior, descubrieron los restos momificados de un varón humano con ropa contemporánea. Las tarjetas de identificación lo identifican como Garth Richard, pero no se pudieron encontrar registros de dicha persona. La cartera del sujeto también incluía información de contacto de la investigadora de la Fundación Laura Kame, pero luego del interrogatorio indicó que no tiene conocimiento sobre el sujeto fallecido. Anexo 194-E. Efectos hipotéticos, transcripción de audio. Investigadora, Laura Kame, respecto a SCP-194. 23 de abril de 2019. Los efectos de reestructuración del objeto parecen haber causado un cambio en la configuración de la realidad base. El SCP-194 parece, por lo demás, inalterado, y sus efectos anómalos han vuelto a la normalidad. Actualmente estoy investigando lo que desencadenó el efecto. Anexo 194-F. Transmisión desde 194, loca. Sabía que vendrías a chequearlo. No tienes autorización para estar aquí. Escuche que la tuya fue revocada. Bueno, Oh, Dios mío. ¿Acaso robaste mi código de autorización? era la única manera de... Aléjate de mí, Garth. No, espera, escucha. No, detente. Se oye un breve golpe. Oh no. Fin de la transmisión. Anexo 194-G. Interrogatorio, extracto. Entrevistador. Agente de Asuntos Internos 01-2204. Sujeto. Kame, Laura. Fecha. 24 de abril de 2019. Ya he escuchado el audio del 194, loca, ¿verdad? Lo hice. En su opinión, ¿qué voz? La mía. ¿Cuál es su opinión sobre lo que pasó? Ella fue acorralada, y reaccionó. Ella. Se defendió. Lo mató, ¿quieres decir? Sí. ¿Qué cosa que habría sido? SCP-194. ¿Y qué opina al respecto? ¿Quieres que diga que ella o yo tomé la decisión equivocada? Pero no creo que eso sea así. ¿Qué es lo que tú piensas? Que sea cual sea la realidad de la que venga Garth no lo tiene, y tampoco la nuestra. Está bien. Hemos terminado. Gracias por su cooperación. ¿Qué? Em... Lo siento. No es nada.